es Eric y hoy vamos a ver lo que es la dispepsia ulcerosa y dispepsia funcional. Bueno, para empezar, una úlcera péptica es un defecto o conjunto de defectos en la mucosa del estómago o duodeno que mide al menos 5 milímetros de diámetro y penetra en la capa muscular de la mucosa. Las lesiones que sean menores a 5 milímetros o sean superficiales se clasifican como erosiones. Como bien sabemos, el ácido gástrico juega un papel importante para la digestión de los alimentos. El desarrollo de la enfermedad ulcerosa péptica es el resultado del desequilibrio entre la presencia del ácido y otras sustancias nocivas en la luz gástrica y los sistemas protectores del estómago. Algunas personas con enfermedad ulcerosa péptica segregan cantidades excesivas de ácido gástrico, en particular en la enfermedad de la úlcera duodenal por la Helicobacter pylori, donde la falta de la somatostatina central conduce de manera predecible a la hipersecreción de gastrina y ácido. Sin embargo, en la mayoría de las personas con esta enfermedad presentan una secreción ácida entre normal y baja, lo que indica que el principal responsable fisiopatológico es una alteración de los mecanismos de defensa de la mucosa. Como factores de riesgo tenemos varios, sin embargo lo que es la Helicobacter pylori y los SAINES son las causas más frecuentes de la enfermedad ulcerosa péptica. Estos dos factores actúan sobre los mecanismos de defensa de las mucosas y predisponen al desarrollo de las úlceras pépticas. Cuando los dos están presentes, actúan de manera sinérgica, aumentando el riesgo de la enfermedad. En las personas con 65 años o más, el riesgo es más grande, debido a que la prevalencia de la Helicobacter pylori ha disminuido en la población general y el uso de AINES ha ido aumentando entre las personas mayores, en comparación de los jóvenes que tienen tasas bajas de infección y uso de AINES disminuido. Como otros factores de riesgo tenemos lo que es fumar, el estrés, la enfermedad de Crohn, la insuficiencia vascular, el alcohol y la dieta. Vamos a empezar con lo que es la Helicobacter pylori. Recordemos que el Helicobacter pylori es un bacilo gram negativo, flagelado, que coloniza el epitelio gástrico de la mitad de la población mundial. Es la responsable de más del 80% de las úlceras duodenales y al menos de la mitad de todos los casos de úlceras gástricas. Sin embargo, solo una fracción de los pacientes con infección por Helicobacter pylori desarrollan la enfermedad. Además de ser un factor de riesgo de la enfermedad ulcerosa péptica, también es un factor de riesgo para la neoplasia maligna, el adenocarcinoma y linfoma de tejido linfoide asociado a las mucosas. También predispone a la anemia de deficiencia de hierro y púrpura trombocitopénica inmunitaria. La deficiencia de hierro ocurre por los 4 mecanismos principales, que es la disminución de la absorción de hierro, la competencia directa por el hierro, el sangrado crónico y la inflamación y hepsidina. La infección se transmite por vía fecal oral y suele ocurrir en la infancia. Si no se trata la infección por Helicobacter pylori, puede persistir durante toda la vida del huésped. La Helicobacter pylori sobrevive en el ácido gástrico mediante la producción de ureasa, que cataliza la conversión de urea de jugo gástrico con amoníaco y dióxido de carbono, neutralizando así su micromedio. La infiltración por neutrófilos del epitelio gástrico que causa gastritis crónica es una característica propia de la infección por la Helicobacter pylori. Aquí tenemos una imagen de una biopsia gástrica donde se puede observar una biopsia del estómago donde en esta parte donde están las flechitas pueden observarse de forma difusa los organismos del Helicobacter pylori. Ahora, para el diagnóstico del Helicobacter pylori existen dos categorías de pruebas diagnósticas para la misma. Están los métodos invasivos y los no invasivos. Primero, la prueba de la urea en aliento. Esta consiste en que el paciente debe de dejar de tomar los inhibidores de la bomba de protones 2 semanas antes de la prueba. El paciente ingiere un compuesto de urea en el que los átomos de carbono están marcados de carbono 14 radiactivo o carbono 13 no radiactivo. Como vemos, la Helicobacter pylori tiene la capacidad de convertir la urea en amoníaco y dióxido de carbono. Entonces, al tener estos carbonos marcados, el 14 radiactivo o el carbono 13, al convertirlo, estos carbonos se van a ir al dióxido de carbono catalizado por la Helicobacter pylori. Lo que la presencia de un átomo de carbono en el CO2 exhalado indica una infección activa para la Helicobacter pylori y esto tiene una especificidad y una sensibilidad del 95%, siendo esta la mejor opción como prueba de curación y de diagnóstico.
Luego está la prueba de antígeno en heces, que esta detecta los antígenos fecales mediante la inmunoanálisis. Igual se deben suspender los inhibidores de bomba de protones 2 semanas antes de la prueba. Es un buen procedimiento como diagnóstico como para la erradicación, aunque es mejor la de aliento. Después siguen de las pruebas no invasivas las biopsias endoscópicas. Aunque la endoscopia casi no se utiliza, es útil para ver la resistencia a los antibióticos. Y generalmente no se recomiendan los análisis de sangre. Esto debido a que han caído en desuso y son imprecisos y pueden dar positivos meses o años después de una erradicación con éxito. Ahora, para el tratamiento hay dos terapias disponibles. La más utilizada ha sido la llamada triple terapia, que combina un inhibidor de la bomba de protones con claritromicina y un segundo antibiótico, generalmente una amoxicilina o metronidazol. Esta durante a 7 a 10 días o incluso algunas bibliografías dicen que 14 días es lo mejor. Lamentablemente, debido a la resistencia a la claritromicina, se está optando por la terapia cuádruple, con bismuto, inhibidores de la bomba de protones, tetraciclina y metronidazol. Durante 14 días con una tasa de curación esperada del 80 al 90%. El tratamiento de la infección por Helicobacter pylori se considera completado solo una vez que se ha confirmado la erradicación mediante una prueba de curación. Aquí nos muestra un esquema donde nos puede guiar un poco sobre qué tratamiento podremos elegir. Hay que tener bien en claro la sensibilidad a la claritromicina o si tiene resistencia a la claritromicina. Si tiene una resistencia menor al 15% o la erradicación local demostrada es mayor a un 85%, se puede optar con la triple terapia. Si no, se debe elegir la cuádruple terapia como vimos en la diapositiva pasada. Y bueno, seguiremos con los AINES, que recordemos que es el otro factor de riesgo más común o más frecuente para el desarrollo de la enfermedad ulcerosa péptica. Los AINES como efecto inhiben las prostaglandinas, que son las protectoras del estómago, y los inhibidores de la bomba de protones siguen siendo el cotratamiento de elección. Sin embargo, debido al uso excesivo y generalizado de los inhibidores de las bombas de protones, se han encontrado algunos efectos adversos de estos. Como uno de los más importantes está el riesgo de la osteoporosis. Otros serían la hipomagnesemia, la deficiencia de hierro y vitamina B12, infecciones por Clostridium y nefritis intersticial aguda. El tratamiento de las úlceras relacionadas con los AINES es más sencillo. En primer lugar, debe de suspenderse el AINE o el ácido acetilsalicílico agresor, si es médicamente posible, claro, para permitir la formación de prostaglandinas protectoras endógenas. Después debe suprimirse la secreción de ácido con un IVP. En pacientes que requieren tratamiento con AINE pero tienen antecedentes de enfermedad ulcerosa péptica, se deben de evaluar los factores de riesgo y utilizar preferentemente los inhibidores de la COX-2 junto al tratamiento con los inhibidores de la bomba de protones, siempre y cuando no existan contraindicaciones cardiovasculares para la terapia de los inhibidores de la COX-2. Los pacientes con factores de riesgo cardiovascular que requieren el ácido acetilsalicílico para la prevención secundaria de infarto de miocardio no pueden interrumpir el tratamiento con ácido acetilsalicílico. En este caso, la protección cardiovascular es mejor o superior al efecto beneficioso que supondría suspender la administración de este para el tratamiento de la enfermedad ulcerosa péptica. Estos pacientes deben de someterse a pruebas de detección de Helicobacter pylori y si ya lo han hecho, deben de recibir el tratamiento si el resultado es positivo. Además, estos pacientes deben de seguir la profilaxis para la enfermedad ulcerosa péptica con un IVP o misoprostol. Y bueno, como otros factores de riesgo para la enfermedad ulcerosa péptica, tenemos el síndrome de Zollinger-Ellison. Este es una causa poco frecuente de enfermedad ulcerosa péptica, en el que es el resultado directo de una hipersecreción intensa de ácido debido a tumores de células G productores de gastrina, llamados gastrinomas. Generalmente estos tumores se localizan en el páncreas o el duodeno y los pacientes con este síndrome suelen presentar múltiples úlceras recidivantes y resistentes, así como complicaciones relacionadas con la enfermedad ulcerosa péptica como la esofagitis y la diarrea. Las personas con este síndrome generalmente no presentan una infección concomitante por Helicobacter pylori ni siguen un tratamiento con AINE. Después tenemos a las úlceras inducidas por estrés.
Los pacientes que están en unidades de cuidados intensivos en estado crítico están expuestos a un mayor riesgo de desarrollo de úlceras de estrés, que conllevan mayor riesgo de hemorragia digestiva clínicamente importante. El riesgo es más alto en víctimas con quemaduras, personas con lesiones graves, traumatismo craneal, shock y ventilación mecánica. Por vía endoscópica se observa la lesión de la mucosa relacionada con el estrés en el 60 a 100% de los pacientes de ingreso reciente en la unidad de cuidados intensivos. Las úlceras de estrés suelen ser múltiples y superficiales. En general, el paciente que está en unidades de cuidados intensivos se presentan con hematemesis o melena. Como otro factor de riesgo tenemos a las úlceras idiopáticas. El diagnóstico de las úlceras idiopáticas requiere la exclusión de todas las causas conocidas de enfermedad ulcerosa péptica, y su tratamiento consiste en la administración de inhibidores de bomba de protones durante 4 a 8 semanas o durante más tiempo en el caso de enfermedad complicada. Después de la administración de los inhibidores de la bomba de protones, es importante realizar un seguimiento clínico de los pacientes. Si se produce recidiva, es razonable que exista un tratamiento de mantenimiento. Ahora bien, como presentación clínica de la enfermedad, esta varía según la ubicación y la gravedad de la úlcera. La enfermedad ulcerosa péptica no complicada suele presentarse como un dolor abdominal epigástrico agudo, urente y no irradiado. También la mayoría de los pacientes con enfermedad ulcerosa péptica acuden al médico después de varias semanas o meses de síntomas, salvo si se presenta alguna complicación que requiere atención médica urgente. Ahora bien, las úlceras duodenales y las úlceras gástricas tienen diferentes presentaciones clínicas. En las úlceras duodenales, el dolor aparece de 2 a 3 horas después de la ingesta de alimentos. ¿Por qué? Porque después de 2 horas o 3 horas el estómago estará vacío. Esto quiere decir que estos pacientes sienten un alivio de los síntomas cuando comen, lo que provoca un evidente aumento de peso. En cambio, las úlceras gástricas, los pacientes sienten una aversión a los alimentos, ya que los síntomas se agravan cuando estos comen, y por consecuencia es más probable que presenten una pérdida de peso. En las embarazadas, estas tienen patrones anómalos de náuseas y vómitos en el embarazo, como vómitos nocturnos o empeoramiento de los vómitos en el tercer trimestre. Los síntomas son leves e incluso pueden mejorar con el avance del embarazo. Ahora, el tratamiento de la enfermedad ulcerosa péptica. El tratamiento de esta enfermedad siempre va a depender de la etiología. Por ejemplo, si tienes un Helicobacter pylori, lo mejor siempre va a ser su erradicación, aunque también siempre el tratamiento va a estar acompañado de un inhibidor de la bomba de protones. En las úlceras no complicadas el tratamiento va a durar de 14 días de inhibidores de la bomba de protones, y las complicadas causadas por ejemplo por los AINES van a durar el tratamiento de 8 a 12 semanas. La cirugía se va a reservar para ciertas complicaciones como la hemorragia o la obstrucción o la perforación, debido a que la eficacia del tratamiento farmacológico en muchas ocasiones es suficiente. Ahora, tenemos la dispepsia funcional o la no ulcerosa. El diagnóstico siempre va a ser de exclusión y la etiología no está bien dada. Cuando un paciente presenta una constelación de síntomas similares a los de la enfermedad ulcerosa péptica o la gastritis sin evidencia de úlcera en la esófago-gastroduodenoscopía, se dice que padece dispepsia no ulcerosa. Sin embargo, aunque la etiología sea desconocida, hay factores psicosociales y trastornos psiquiátricos como la depresión, la ansiedad, que presentan una fuerte correlación con esta enfermedad, que afecta entre el 10 y el 30% de la población mundial. Como criterios diagnósticos específicos tenemos una molesta plenitud postprandial, una saciedad precoz, dolor o ardor epigástrico, además una falta de evidencia de explicación orgánica o estructural de los síntomas del esófago gastroduodenoscopía, ya que las pruebas de imagen o los estudios analíticos no muestran nada contundente. Los pacientes que tengan más de 60 años siempre se deben de someter a una esófago-gastroduodenoscopía para evaluar una posible neoplasia maligna. Ahora, como tratamiento, desafortunadamente el tratamiento de esta enfermedad
es limitado y sus modalidades terapéuticas no se han estudiado bien. Algunos pacientes dispépticos con esta enfermedad con prueba positiva para el Helicobacter pylori pueden responder a la erradicación del organismo, incluso sin haber mostrado evidencia de la enfermedad ulcerosa péptica en la endoscopía. El tratamiento antisecretor con un inhibidor de la bomba de protones o un antagonista de los receptores de histamina se recomienda para pacientes negativos a Helicobacter pylori y para quienes han sido tratados satisfactoriamente por la infección del Helicobacter pylori, pero continúan teniendo los síntomas. Los antidepresivos tricíclicos se recomiendan para pacientes que continúan siendo sintomáticos a pesar de la erradicación del Helicobacter pylori y el tratamiento antisecretor. Otras opciones terapéuticas son los procinéticos como la cisparida y la domperidona. Los pacientes que no responden al tratamiento y presentan síntomas molestos en curso pueden beneficiarse de los abordajes psicológicos, el más común de los cuales es la terapia conductual cognitiva. Aquí tenemos un esquema donde más o menos nos guía el tratamiento. Empieza por la del paciente. Si el paciente es mayor o igual a 60 años, sí, entonces se hace una esofagostrodenoscopía. Si esta muestra la causa orgánica de la dispepsia, entonces el tratamiento será dependiente de la enfermedad de la detectada. Si no, entonces será una prueba no invasiva para el Helicobacter pylori. Si esta prueba da positiva, pues se da el tratamiento y la erradicación del Helicobacter pylori. Si cesan los síntomas, se da como dado un tratamiento satisfactorio. Si siguen los síntomas, entonces se hace una prueba con inhibidora de la bomba de protones. Si cesan los síntomas, igual tratamiento satisfactorio. Si no, entonces se hace una prueba con los antidepresivos tricíclicos. Si cesan los síntomas, pues igual tratamiento satisfactorio. Si no, entonces se hace una prueba con un procinético y si no cesan los síntomas, se hace o se considera una psicoterapia. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.